Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, todos sus seres amados, todos seres amados. Congregados hoy 21 de marzo del año 2023, en gracia de Dios, a hacer la meditación de la palabra de Dios en Fundación Amayá, en la previa y en profundidad, como bien ha sucedido en esta espaciotemporalidad que nos conecta en la mañana de hoy, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, Laudato Si. En quien les habla su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Reciban un amoroso saludo fraternal. Para entrar ya en profundidad respecto de la previa que se hacía, aproximándonos desde esa evangelización del orden natural en la creación, inspirados en Dios, en la palabra de Dios y en el verbo, la acción creadora y la fuerza transformadora en Jesús, para entrar a darle una significación a lo que hemos venido trabajando también pues como labor, pero pensando y reflexionando en sentido ya más de profundidad, que busca es una espiritualidad en el corazón, ya el orden natural, llevarlo a esa dimensión, que algunos llamarían sobrenatural. Pero el orden natural está arriba, abajo, aquí, allá, adentro, afuera. Es vinculante con todo y con todos, y con todo lo que acontece con todos, lo que no acontece y lo que aparentemente desfavorece, que es oportunidad también de co-creación. Y es el Padre Creador, Jesucristo, su Hijo unigénito, Salvador, Sanador, Restaurador, que es el verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora, y el Espíritu Santo Paráclito, que articula, que amalgama, que entrama alma, mente y cuerpo en todo ser siendo, criatura humana y no humana, creada y no creada, visible y no visible, según nuestra fe, el credo, día a día, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y en gracia de Dios es que el Espíritu Santo acontece para darle significación en vida eterna con Cristo, que es en espíritu y en verdad, agua, luz y vida eterna. Conforme venimos meditando por estos días, en los domingos cuaresmales, estamos por el cuarto, en la tras anterior, en la samaritana, pasaje aquel, en el Evangelio de San Mateo, con el agua del pozo de Jacob, que da vida, o sirve para la manutención de la vida humana, de las especies, de los espíritus vivos. Según la tradición del pueblo de Israel y según la forma de las prácticas y costumbres de hacerlo allí en este pozo, hacia el mediodía, en la hora sexta, por la razón propia de la mujer, como todos seres humanos, seres amados, seres hijos de Dios, pecadores, aún desde la misma creación, el pecado original. Y quienes van entrando en el proceso de santificación, pues no que menos pecador o más pecador, sino que ya van profundizando en gracia de Dios por la fe, no por mérito propio,
ni por título, ni por reconocimiento de otros, que lo logra. No es una competición, es una compartición, es compartir la vida, es celebración de la vida, obviamente con todos, seres amados. Pero esa mujer salía a esa hora porque no ser sojuzgada por la comunidad que la consideraba excluida, o ella misma se autoexcluía por su comportamiento, por su conducta, por su desorden pasional, mental, espiritual. Eso nos pasa a todos seres amados. Pero era la hora como más dada para ello y que pues, de más calor. La gente madrugaba, pues zonas desérticas y todo ello, a tomar agua temprano, que está más la fresca, y habrán lecturas también de los signos de los tiempos, de la atmósfera, del clima, para saber en qué momento se toma el agua y está más limpia o está más sedimentada o está más libre de patógenos. Bueno, técnicamente podrán aparecer muchos términos allí, muchos conceptos, muchas técnicas. Como por ejemplo en contexto se sabe, en la guadua, hay que hacerla temprano, en la madrugada, antes de las 6 o las 4, porque es un néctar y hay ahí también harinas y eso atrae unos pasadorcitos, unos insectos, animalitos que se van en el corte de la guadua. Cuando los tabiques están allí, el agua apenas con el sol empieza a moverse, a evaporarse, ya con la luz del día. Entonces hay que hacerlo temprano, que está bajito el nivel del agua. Son cosas de la práctica y se aprenden con el campesino, en contexto, con los actores. Fundamental tener en cuenta, pero eso asociaba a agua de constitución. Pero el agua de los nacimientos, que es donde normalmente están estas gramíneas, es donde purula el agua más limpia, que librándola de descargas de contaminantes, pues de otras sustancias, por actividades agrícolas, por actividades con usos de agroquímicos sobre todo, se mantienen en su condición natural. Y lo que tendrán son presencias de hongos, de microorganismos, de minerales, pero propios de la tierra, propios de las plantas, propios de la acción biológica, de la descomposición biológica, de la transformación biológica, así como química y física. Eso ha contenido las tres, bioquímico, físico. Biológico, químico y físico, desde la complejidad. Pero hoy nos trae la palabra de Dios en la meditación acerca del agua que da vida, la samaritana, ciclo cuaresmal, la luz. Veníamos el domingo anterior con el ciego de Siloé, sanado en la piscina de salud sanado de la ceguera de nacimiento por Jesús, haciendo su manifestación, lo primero, su revelación divina, centrando la presencia de Dios, para ser sanado con tocar agua y lodo, pues dice escupir, pero hacer agua y barro, tierra para hacer lodo, y tocarlo sobre los ojos, un signo para representar allí, según el autor sagrado, que es el origen, somos humus. Esa materia orgánica, ese corpus biológico viene de la misma tierra, biológico, químico y físico, o sea, la materia orgánica, lo natural, viene de la tierra, y eso somos, semilla de la tierra. Ahí se quedan las tradiciones, las prácticas ancestrales, las creencias ancestrales, los estilos de vida y las formas de relacionamiento con la madre tierra, en esa conexión, para hablar del origen. Entonces se sitúan también allí otros astros, otros planetas, otros hermanos, diría San Francisco de Asís, pero llaman abuelos, el abuelo Sol, la abuela Luna, etc. Sobre todo en Abya Yala.
para conectar en esa arquitectura cósmica, más que la arquitectura telúrica, más que quedarnos con la lectura superficial, que es el mapa biogeofísico. Entonces se coloca allí el agua, el aire, se coloca afuera, pero dentro de la misma tierra, algunas explosiones o movimientos que liberan calor o liberan vapor o liberan humo, y por la actividad misma del magma en la profundidad, en fin, o por alguna actividad humana o por una razón natural, la descomposición, la biodegradación, la circulación energética de las bacterias, de los organismos y también de los macroorganismos, etcétera, libera energía, que se puede percibir el calor, se puede percibir en el olor, se puede percibir de otras maneras, y esos son volátiles, son sustancias no visibles, pero se pueden sentir, son perceptibles. Y todo eso le da cualidades o atributos o características, pero eso entra en la caracterización, en el llamado diagnóstico, el estudio, asociados al agua. Entonces el agua en su nacimiento, dentro de la tierra o por la precipitación, entra en el ciclo hidrológico, y esa agua es un origen para un proceso, que es la corriente, cuando el agua está circulando. Y en esas corrientes, pues si va libre por sus canales o en forma superficial, pero también hay aguas profundas que circulan por dentro de la tierra, y hay otra agua que circula por la atmósfera, por la misma actividad biológica, ya se señalaba, la evapotranspiración potencial. Con la acción de la luz solar va levantando partículas y van conformando masas. Y ellas vienen en la noche, en estas zonas 1900-2100 metros, de la cuchilla Jardín Támesis Jericó, pues por situar en contexto una ilustración, una representación, pues toda la mañana hay neblina, generalmente, por las altas precipitaciones, las lluvias y el frío. Entonces no alcanza a levantarse, se percibe el olor de la calima, de la neblina. En la ciudad, la calima, ya por la contaminación, por los gases y vapores tóxicos y volátiles y sustancias tóxicas, sustancias de interés sanitario, bueno, es otra realidad, pero en lo natural es agua limpia que circula. Aquí en Río Frío, precisamente en Támesis, se pensaba hacer una hidroeléctrica hace algunos años, capturando esas partículas de agua para hacerlas bajar por unas paredes, una telaraña o una red, y atrapar esa agua, hacer una megacentral a esa altura, más de 2.500 metros. Pero en gracia de Dios no se hizo, por el impacto, por el efecto a largo plazo, sobre todo porque va viciado en el comportamiento social, en el interés humano, desde lo político, desde lo económico, desde lo social, los egos, la ambición. Y ahí no está el poder de Dios, ahí no está la fuerza de Dios, ahí no está la derecha de Dios, que es lo que se quiere representar allí, en este caso hoy, alrededor de la meditación en el profeta Ezequiel, capítulo 47. El agua que sale para verter al río Jordán del templo, o sea que viene de la casa de Dios, viene de la derecha de Dios. Y ahí hace toda la descripción de la orientación, de las puertas, en fin, sale del occidente pero hacia el oriente. O sea, se orienta el agua en Dios, la mano derecha, que es el oriente donde nació el niño Jesús en el pesebre. Amorosamente, para no profundizar en ese aspecto, invito a triangular con Fundación Amaya. Y así podemos, en gracia de Dios, avanzar un poquito en la profundización de hoy, que queremos ver en la planificación ambiental en el ciclo del agua, desde la divinización, Deus ontonomía, la conexión en Dios con Dios y para dar gloria a Dios de lo que es en lo humano,
como criatura, como hechura de su mano creadora, de la creación de Dios, es materia, fuerza y energía, alma, mente y cuerpo, de esa verbo, acción creadora y fuerza transformadora de la cual impregna Cristo para que salgamos de esa parálisis, de esos miedos, de esas cegueras. Libro del evangelista San Juan sobre la sanación de un paralítico en la piscina de Betzatá, en Jerusalén, que es una cátedra mística de Jesús, maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, como verbo que él mismo, para gloria de Dios, en este ser se glorifica, haciendo que él mismo ejecute la acción sanadora. Se arrima quizás sin fe, llega a la piscina de Besatá por superstición, porque ahí se cree, llegaba un ángel a mover las aguas y el primero que se entrara allí se sanaba de cualquier enfermedad, padecimiento o falencia, más que todo física, pero también mental. Entonces, cojos, lisiados, va a decir algo feo, tarados, pero no los de la Torá, sino respetuosamente, ¿cierto? Porque es una hipocorístico, porque se quedan atorados en la Torá, 613 preceptos, pero se olvidan de lo fundamental en el fariseísmo, no todos, algunos, hermanos judíos, que se quedan muy en el ritual, en lo superficial, en lo literal, en esa ética funcional, y que hoy día pues es una ética fiscal, pues también allá se tiene por conocimiento, por experiencia propia y por mucha tradición que el ser judío es ser jodido, en términos de dinero y ponerlo todo a funcionar desde allí y aportar desde la economía fiscal a lo que llaman desarrollo, a lo que llaman progreso, a lo que llaman avances afuera, en el afuera, por lo de afuera, en obras de infraestructura, en estructuras falsas, como el caso del paralítico, toma tu camilla y vete. Puede representar una falsa estructura en una obra, mientras se hace la construcción. Y aquí viene algo importante, conocer de sí mismo cuál es la falsa estructura. Si por, bendito Dios, por algún accidente, por alguna lesión, por algún trastorno, se tiene que usar un exoesqueleto o una estructura exterior al esqueleto. El esqueleto viene a ser, por analogía, al chasis de un vehículo, la fuerza. El árbol, este pino, por ejemplo, es el esqueleto, el tallo, las ramas, pero el tallo es el principal y está parado sobre la raíz, sobre la tierra, todo va conectado, pero ese tronco principal viene a ser como el chasis en un vehículo, cuando ya está en movimiento, este está en reposo, esta estructura, y es natural, pues es no diría uno que una estructura como artificial, como creada por el hombre, una hechura de mano, no, hechura de Dios, obra de Dios, creación de Dios, criatura. Esa obra creada por Dios tiene su propia estructura, su propia forma, su propia composición. Si se lleva al movimiento por algunas fuerzas apoyadas en algunas otras estructuras o mecánicamente con algún aparato, pues se solivian las cargas, se mueve el peso y da una cierta confianza en la transportación, una cierta seguridad, además de la seguridad estática por tenerlo allí nomás por fuera, superficial. A alguien que se siente, ya vamos a mirar lo mental, inseguro, con miedos. Entonces se vale de ello. O porque realmente lo necesita, porque ya está demasiado impedido, física, mental y espiritualmente. Iremos a ello. Entonces, ya con el movimiento
pasa de lo estático a lo dinámico y vienen y se liberan otras fuerzas por la aceleración. Y adquiere un momentum, giros, vórtices. Y eso puede causar volcamientos, puede causar liberación de energías, de hecho las causa, centrífugas, centrípetas, en fin, y por la acción mecánica, si hay un equipo electrostático, en fin, hay campos y ondas. Entonces todo eso va integrado. Eso no se puede entender separado. Entonces en la sanación de este lisiado, pues le dice Jesús, primero le pregunta si quiere ser sanado, y él se justifica en sus miedos, se victimiza, cantidad de cosas, y no le contesta lo que quiere contestar, sabe, pero Cristo lee el corazón, sabe todo, y siente misericordia y lo hace, porque de hecho es su acción, pues transforma, su acción creadora y su fuerza transformadora como verbo a lo que vino a ser, su manifestación en la salvación. Y le dice, toma tu camilla, levántate y anda. O sea, vincula todo. Ser estático ahí pasivo, quieto, tome la actitud, revise sus aptitudes, sus capacidades, sus cualidades, sus dones, gracias y talentos, diría uno, en qué carisma se tiene, y póngase a andar. O sea, circular, no es para sí solo, está conectado con la humanidad, otros seres, con la divinidad, revise su interior, ahí vamos al nivel espiritual. Pero está conectado con la terrenalidad. Usted se quiere meter a una piscina que dice que es sanadora, entrarse al agua, ¿cómo se va a entrar? Si se entra sin saber nadar, pues sin poderse mover, pues lo más obvio es que va por gravedad a hundirse, precipitarse, quizá ahogarse. ¿Sí? Hay mucha gente allá preocupados por hacer lo mismo porque están compitiendo por quién se llega primero a ser sanado, porque el ángel llegó, movió las aguas y al que primero llegó. Están en un benchmark, ¿cómo se llama eso? En un Friday, Black Friday, y en una oferta de mercado y rebajas del IVA, del impuesto, y todo el mundo corre, desesperado. Están en un tumulto en un supermercado, en un lugar público, una piscina, donde van paganos, donde van supersticiosos, van de todo, eso es multitudes. No sé, dicen de las Sagradas Escrituras, pero asociaría uno hoy día a llegar a las romerías, a esos centros de espectáculos o esos centros de promoción, porque es la propuesta capitalista, mercantilista, globalista, es el globalismo secular, bueno, todo ello. ¿Qué es consumismo? ¿Qué es esnovismo? ¿Qué es estupidismo? Amorosamente, es de lo mismo. Entonces están compitiendo y todo el mundo es una cosa, un objeto, algo, un ser cosificado que entra a competir ahí, un número, un dato. Para poner el dato pues en este registro, pero ahí está representado. Falsas estructuras, falsas seguridades, la confianza en ser victimizado, en seguirse lamentando, seguirse quejando o cambiar de actitud. Y los cambios, esa transformación, el movimiento, libera energías y circula energía. Esa es la salud. Ese es el bienestar, pero integral. Física, mental y espiritual, porque la acción creadora, la fuerza transformadora vino del verbo. Es Dios quien da es el agua, conecta allí, está dentro también porque hay agua de constitución, hay estudios que dicen que el cuerpo humano es 70% agua, por analogía que se trabaja mucho en la medicina natural ayurvédica, la medicina que llaman esotérica, nueva herética, la medicina natural, que los hermanos originarios de diferentes latitudes, de Asia, de África, y Abya Yala en particular, en Europa también habrán, pero son más obnubilados o más neutralizados o más vinculados de la realidad por la occidentalización, por el materialismo.
la otra propuesta racionalista, ¿cierto? Y Oceanía, pues agua, 100% vinculados con los polos, vinculados con otras profundidades, para hablar solamente que dicen planeta Tierra, otros dicen planeta agua. Y de hecho, si hay madre Tierra, también hay madre agua, según las vinculaciones, las creencias, las historias sagradas, las representaciones sagradas que hacen todas las comunidades originarias o que han hecho en estas transhumanidades. Esta humanidad de seres humanos en Cristo, personas humanas, pues en Dios, en la tradición judeocristiana y en las religiones monoteístas y en otras, budismo, en fin, pero que llevan a que hay una vinculación desde la creación de en este planeta, con este planeta, este universo, como dice el Salmo 46, en relación con que el Dios de Jacob es nuestro alcázar y que es el Dios del universo, el creador, del Salmo de David. Invito pues a revisarlo, Amaya. Para llegar allí, esas estructuras pueden ser falsas o reales cuando se asumen con conciencia de su ser siendo. El sistema óseo, la estructura más profunda, ¿qué hay superficial que lo sostenga? Si realmente se necesita, en qué forma, en qué momento y para qué condiciones. Que unas muletas, mientras se rehabilita, pero está haciendo el entrenamiento espiritual, se está llenando de Dios, está haciendo el entrenamiento mental, dígase programación neurolingüística, pero desde Dios, no la que endiosa de decirte, tú eres fuerte, ordénale a tu cuerpo, y eso es una cosa maltratándose psicológicamente, o llenándose de egos, inflándose, o cambiando un ego por otro. No, tú eres un inepto, pero bueno, vas a ordenarle a tu mente que ya eres el genio, que tú eres el mejor. ¿Mejor de qué? Es que no es pegado de lo mismo, porque se está haciendo un daño. Ignorar el problema, trasladar el problema, generar otro problema peor. Porque si la tara es miedo, porque tuvo una experiencia del pasado que lo apegó, y ahora le dice usted es muy fuerte y se tira, enseguida le tienen otro miedo, y es que el otro es más fuerte que usted y lo va a tumbar ya, o que esa fuerza ya la superó en su convicción, pero llegó una ideología y lo cambió. No, es que es mejor andar lisiado porque es una ofrenda a mi Dios de amor y siga ahí postrado. ¿Quién dijo que Dios vino a tener a uno postrado? No, levántate, sacude la zona de confort, a sacarlo. Bueno, organización. ¿Cómo vinculan todos esos órganos de un completo órgano que es el ser siendo? Y es en lo individual, lo íntimo con Dios, Cristo interior. Cristo exterior, tu semejante, tu próximo, tu otro ser siendo allí. Allá también hay Cristo. Cristo está replegado. En comunión, está comulgando con todos. Bendito Dios, por esa es la gracia de pagar en cruz por la redención de los pecados, las culpas y las faltas humanas. Liberarnos de los demonios exteriores, pero también de los demonios interiores y de los demonios que nos vamos convirtiendo unos con otros cuando seguimos al patán, al enemigo, al adversario, al opositor. Pero bueno, ¿cómo esas estructuras se van conectando? Se van organizando, primero internamente, organizar mente y toda la cartografía, como se dice, cerebral, hemisferio creativo, iniciativas, inspiración, hemisferio racional, todas las lógicas, hemisferio emocional, todas las emociones, para hacer los santos deseos, santas emociones, santas aspiraciones. Las reflexiones, santas conocimientos humanos, pero leídos desde la sabiduría divina. Discernimiento. Esto es lo que entra a hacer toda esa reingeniería por procesos naturales, sociales, culturales, en todo ser siendo, desde su alma, mente y cuerpo, para poder, en la prefiguración que venimos haciendo de los trompos, tener fuerza, movimiento y energía, y hacer toda esa biosíntesis biológica, esa biosíntesis
no, biosfera, pues la biosíntesis de memoria intelectual, noosférica. Estamos en Teilhard de Chardin, recuérdese, y teoría de cuerdas, ¿recuerdas? Campos fractales, campos mórficos, y la anemosfera, toda esa energía espiritual, neuroespiritual, eso, que conectas con la divinidad. Ahí entonces ese trabajo ya te va ordenando las pasiones, va ordenando la reflexión y va ordenando las meditaciones en el corazón. Costado derecho de Cristo, donde brota el agua. Prefiguración que se hacía, hermano José Ignacio Munilla, diócesis de San Sebastián, obispo, en la meditación de la palabra de Dios hoy. Leyendo de Ezequiel, interpretando de Ezequiel, visionario, porque hay profetas que se declaran la verdad en tanto como Isaías, más declarado a lo social, al comportamiento social, la crítica sociopolítica, en fin. Otros profetas que son más de la salvación, también Isaías, pero Juan Bautista anunciando la salvación de Cristo, Cristo Salvador, y así todos van teniendo su visión, como Isaías para el nacimiento de Jesús y todo. Pero profeta y declarar la verdad, que es más una visión desde lo político y social. Esto entra otra lectura que hay que hacer, además de la que se está haciendo aquí, que es transversal, o desde las diferentes versiones, la que vincula con todas.